Muy buen día, espero que se encuentren muy bien mis queridos colegas. Hoy, teniendo en cuenta algunas observaciones de ciertos compañeros, voy a hacer un pequeño repaso de los elementos para hacer las gráficas y un análisis sencillo. Entonces, en este caso traigo datos de los que utilizamos para que el quiz en clase. En este caso tengo una sola variable salida, que es el gusto musical, medido, no sé, felicidades o como quieran. Tenemos una variable y donde cada y corresponde con un género. Es decir, alguien escuchó reggaetón y puso que costaba o le generaba un placer, un gusto de 8.52. Otra persona escuchó reggaetón, puso 10,36 y así sucesivamente. Es supremamente importante saber que como esto es un factor, tiene que estar escrito de manera igual. Si yo acá pop le agrego un espacio al final, van a aparecer no 4 géneros sino 5. Hay que respetar estrictamente cómo está escrito cada nivel del factor. Por eso durante el taller de hoy algunas personas le aparecían más niveles de los que son. Se olvidaban una tilde, ponían una M minúscula, en fin. Una vez tenemos esto, les comentaba que una forma muy rápida de hacer un análisis es a través del asistente gráfico. Vamos a asistente, que es el último de estos menús, análisis gráfico. Y por ejemplo vamos a ver cómo se distribuye el histograma de frecuencia la variable gusto. Acá dice, todos los datos ya se encuentran en una columna. En este caso, si se dan cuenta, para cancelar, todos se encuentran en esta columna. Pero es posible que hubiera agrupado aquí una columna con reggaetón, otra con pop y así sucesivamente. En este caso, que es el más sencillo, todos están en una sola columna. ¿Y cuál es la variable numérica? Aquella, si ven aquí el mouse, que no presenta un texto, es decir, esta que aparece con una T significa que es un texto, en este caso un factor. Esta que es numérica va a ser nuestra variable y solo aparece gusto por eso. Damos doble clic y la seleccionamos. Voy a ignorar los niveles y la voy a hacer simplemente para todas las Y. Le agrego la curva de distribución normal. Y obtengo esto, que hay 16 datos con una media de 11,97, desviación de 2,3635, el mínimo y el máximo. ¿Listo? Voy a cerrar, en este momento no me interesa. Acá están los análisis que pueden ver, lo verán con calma, cómo interpretar esos diagramas para que recuerden a su querido profesor de Estadística 1. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a dividirlo según el factor, que en este caso nuestro factor es el género. Le doy a aceptar. Y acá el histograma cambia ostensiblemente. En este caso, como hay 4 géneros, van a aparecer un histograma de frecuencias por cada género. Que podemos darnos cuenta, por ejemplo, que según parece el reggaetón es el menos disperso, o sea, se suele evaluar muy parecido, y es el que está más hacia la izquierda. Como esta parte del eje X es el gusto, significa que es el que menos gusta. Y el que podría estar gustando más es el rock y la electrónica. Un pequeño análisis que pueden sacar sobre esa gráfica. Cierro todo de nuevo y ahora voy a ver otro análisis gráfico que va a ser el diagrama de caja de datos. Nuevamente me interesa, todos los datos están en Y, en una sola columna, el gusto, y quiero analizarlo a través de una variable que es el género, el factor que tengo interés. Puedo hacerlo hasta por 2. Le doy a aceptar y me genera esta gráfica por defecto, donde podemos corroborar que de manera general rock la que suele ser mejor evaluada. Además, si se dan cuenta, trazamos una línea imaginaria por acá, vemos que se traslapa un poco con la música electrónica, lo cual corresponde a ese diagrama de histogramas de frecuencia. Son dos formas de analizar algo similar. No son la misma gráfica, pero nos dan ciertas ideas. Y acá vemos la conexión de la media. Podemos darnos cuenta que en promedio el rock tiene una media de 14.73, mientras el reggaetón tiene una media de 9,67.
El pop, una media de 10,82, se parece más al reggaetón de lo que se parece al rock. Y la electrónica se parece, técnicamente, con 12,66 se parece al rock y se parece al pop en cuanto al gusto. De nuevo, con mucha más calma ustedes van a revisar esos elementos y los van a trabajar como un análisis previo. ¿Qué creeríamos a priori sin un análisis de varianza? Creeríamos que el elemento que más gusto genera, el factor que más gusto, el nivel de más gusto es el rock. Ahora vamos a ir a lo que nos encanta y es poder demostrar matemáticamente. Vamos a estadística, ANOVA, estamos trabajando solo con un factor. Los datos de nuevo están en una sola columna, la respuesta es gusto. Y el factor va a ser el género. Ahora, ¿qué le voy a añadir? Voy a añadirle dentro de resultados, dentro de gráficas, las gráficas de 4 en 1. Es decir, estoy viendo histogramas de residuos, gráficas de probabilidad, residuos versus ajustes y residuos versus orden. Todo en una sola. Y si quieren, puedo agregar estas dos para ver qué gráficas nos genera. En cuanto a comparaciones, podemos hacer la comparación de 2K, si les interesa. Y ahí pongamos las pruebas para que nos den la prueba. Aceptar. Listo. Un recorderis muy rápido. Si esto es una distribución normal, se esperaría que este residuo respecto al teórico se parezca mucho y la mayoría de los datos, como hacia el 90%, estén sobre esta línea. Hayan poquitos datos en estas colitas y no aparezcan estas colas abultadas. En cuanto al histograma de frecuencia, esperaríamos una forma acampanada. Esto parece que no es tan normal. En residuos versus ajuste, donde vemos la homoelasticidad, esperamos que esto no crezca. Acá parece que creciera un poquito a medida que avanza la observación, como en un embudo. Y en residuo versus orden esperamos que no haya un patrón. Parece que no hay ningún patrón, es decir, no aparecen 5 arriba, 5 abajo, 2 arriba, 2 abajo, cosas por el estilo. En los diagramas de caja de datos encontramos el que ya habíamos hecho mediante el resumen, donde parece que rock es aquel que tiene mejor valoración. Aquí es un diagrama de valores individuales que muestra la distribución parecido al diagrama de caja de datos. Esto nos sirve para interpretar si no tenemos mucha claridad sobre cómo se interpreta el diagrama de caja de datos. Pero vemos lo mismo, rock suele ser el más evaluado. Acá hay dos puntajes que obtienen la misma evaluación. Un valor de aproximadamente 13,12. En cuanto a los intervalos de confianza, podemos corroborar que el rock no se cruza con reggaetón, es decir, no son estadísticamente iguales. Parece que tampoco se cruza con pop y parece que solo se cruza con electrónica, es decir, estadísticamente hablando, voy a vuelo de pájaro, el rock y la electrónica tienen un gusto medio parecido. El pop se parece a la electrónica, al reggaetón. El reggaetón se parece al pop y creo que alcanza a parecerse a la electrónica. Ya veremos con más detalle. Y en este caso, dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Acá están comparando el rock con el reggaetón. Como no pasa por 0, luego miraremos eso en clase, son estadísticamente diferentes, es decir, ni el rock ni el reggaetón se parecen, ni el rock ni el pop se parecen, el reggaetón y el pop sí se parecen, el rock y la electrónica se parecen, el reggaetón y la electrónica se parecen por poquito y el pop y la electrónica se parecen por poquito. Es decir, podemos concluir que el rock y el pop son estadísticamente diferentes y que el rock y el reggaetón son estadísticamente diferentes. Ahora, respecto a las salidas numéricas, vamos a encontrar lo siguiente. Por defecto una significancia de 0,05, 4 niveles en el factor de género, electrónica, pop, reggaetón y rock. Calculamos el análisis de varianza. Como es el mismo del quiz, se darán cuenta que son estadísticamente diferentes. No todos son iguales, con un p-valor inferior a 0,05. O pueden buscar el valor f en las tablas y contrastar si gustan. Recuerden que la media cuadrada es igual a la suma cuadrada sobre los grados de libertad.
Es decir, 19,608 es igual a 58,82 sobre 3. Y 2,081 es igual a 24,97 sobre 12. Por otra parte, este 942, que es el valor f, el valor experimental, sale del cociente de 19,608 sobre 2,081 en este caso. Y el p-valor pues ya se calcula por aparte. Este modelo tiene un ajuste del r cuadrado del 62,75 y de predicción del 47. Posiblemente no es una distribución normal. Acá aparece calculado los intervalos de confianza de la media, como ustedes han calculado siempre intervalos de confianza, y acá en una tablita nos está apareciendo cuáles géneros se parecen. Rock y electrónica se parecen, comparten la misma letra. Electrónica y pop se parecen. Electrónica y reggaetón se parecen. Y pop y reggaetón se parecen. Aquellos que no comparten una letra son estadísticamente diferentes. Y bueno, acá hay otros elementos que podrán ver con un poquito más de calma, que son los intervalos de confianza, pero ya más detallados. Y esto es un pequeño resumen de lo que se hizo hoy en clase para que puedan repasar. Cualquier duda siempre en clase pueden preguntar, no hay problema, yo vuelvo y explico, porque me dijeron que parece que fui un poco rápido. Así que estamos para servir. Mucho juicio.